Senador Gabriel Velasco, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, para usted, para toda la mesa de trabajo y para toda la audiencia. Senador, ¿qué es lo que están pidiendo los indígenas con estas manifestaciones que no están aprobadas por nadie, que se hacen de facto y que parece que dejan a su paso en recuerdos muy poco gratos como en la ciudad de Cali, de donde usted es oriundo? ¿Qué nos puede hablar sobre el particular? ¿Qué piden los indígenas y en qué consiste esta famosa minga? Pues, doctor Londoño, digamos que esa es la gran pregunta que nos hacemos todos los colombianos, los vallecaucanos o los del occidente colombiano, las personas del Cauca, de Nariño, que realmente no entendemos las solicitudes que están generando en la minga, porque son muy grandes, hablan de reivindicaciones ambientales, del derecho a la vida, de derechos grandes, digamos que son innegables, pero no vemos las peticiones particulares. Adicionalmente, doctor Londoño, lo que hemos visto históricamente con las mingas, pues es tratar de reivindicar para ellos una tenencia de la tierra, digamos, sus derechos ancestrales sobre la Pachamama. Pero la realidad, si quiere, yo le hago un recuento de lo que yo siento que se ha venido convirtiendo, pues, estas mingas. Son una estrategia sistémica, principalmente que lo generan en el Cauca, que buscan presionar a los distintos gobiernos para que les otorguen derechos mayores. Pero la realidad es que ellos buscan tener, o sea, al final piden muchas cosas, pero tienen menos deberes y menos responsabilidades. Miremos unos números, doctor Londoño. La vía panamericana ha sufrido 64 bloqueos desde 1986 hasta el 2019, y con los que llevamos en el corrido del año podían pasar a 70 bloqueos. Se estima que los gobiernos han firmado alrededor de 216 acuerdos con las comunidades indígenas entre el 86 y el 2019. Y la realidad es que siempre, al finalizar estos acuerdos que se llegan con ellos, se buscan, los indígenas buscan que no se judicialicen a los líderes que participan en las mingas, que esos delitos que se cometen allá, como son obstrucción a la vía pública, daño ajeno, concierto para delinquir, pues queden impunes. Y la verdad, pues lo que hemos visto con esto es que pues a los líderes indígenas pues no se judicializan, mientras tanto a la policía y a la fuerza pública siempre se estigmatiza y adicionalmente se judicializa. Yo tengo una gran preocupación, doctor Londoño, y es que lo que nosotros estamos viendo en el país es una estrategia grande, que lo que está buscando es deslegitimar las instituciones para generar caos y desestabilizar el país. Y cuando uno ve esta minga indígena, lo que ve es como le decía en un principio, yo no veo, digamos, que una argumentación clara, además que habla de cuentos de 100, le da la oportunidad de lo que el gobierno ya cumplió a los indígenas, y lo que está buscando es sumarse a una estrategia de desestabilización, es una minga política, que lo que está buscando es poderse sumar a un gran paro que se viene para el 21 de octubre, que están generando otras instituciones. Entonces lo que busca es que se demore la minga, que se junte con eso para seguir en la estrategia de desestabilizar, de generar caos y de tratar de poder que en Colombia se genere un discurso antisistema para que algún líder de esos trate de agarrar esa bandera, y lo que están buscando en todo es una estrategia de desestabilización como una estrategia de poder para el 2022. Entonces, a mi juicio, la preocupación es muy grande, y es un acto sistémico que han venido generando, pero en esta oportunidad lo que yo siento es que es un acto político, que lo que están buscando es desestabilizar para poder generar ese caos que tanto necesitan aquellos que quieren llegar para el 2022 y que tanto temor le genera al país. Senador Gabriel Velasco, los indígenas insisten mucho en el tema de la tierra, y resulta que la tienen en grandes cantidades, centenares de miles de hectáreas en el Cauca. Son de propiedad de los indígenas, y díganos si están suficientemente explotadas, si es que ya no pueden porque la agricultura no cabe dentro de los terrenos que tiene, porque ya todo está copado, o es simplemente que quieren más tierra por querer más tierra y por convertir eso en un caballo de batalla que los lleve a dominar territorialmente un departamento cuya tierra no explotan y no cumplen la función social de la propiedad. ¿Qué hay en esa materia? ¿Cuánta tierra tienen los indígenas como proporción
de la población indígena con respecto a la población del Cauca, que es una población blanca mestiza, como usted quiera, pero no indígena. ¿Cómo es eso? Venga, doctor Londoño, ahí aprovecho la pregunta y voy de lo general a lo particular. En el territorio colombiano, nosotros contamos con 114 millones de hectáreas, de las cuales, según el dato del DANE, aproximadamente el 30% pertenece a grupos étnicos. Y estos grupos étnicos solo representan cerca del 5% de la población. Esto es una cifra contundente que nos muestra que el problema no es de tenencia de la tierra, por el contrario, los grupos étnicos podríamos decir que son los mayores terratenientes del país. Pasemos a la tierra que tiene en el Cauca. Miren, el Cauca tiene 3 millones de hectáreas, de las cuales 1.800.000 son bosques y 1.200.000 son frontera agropecuaria. De esas 3 millones de hectáreas, 720.000 hectáreas pertenecen a los indígenas, donde 384.000 son bosques, lo que quiere decir que alrededor de 340.000 le pertenecen a los indígenas, un poco más del 10%. Y la realidad, lo que se ha demostrado y lo que miramos y se evidencia es que la productividad de la tierra en los territorios indígenas es inferior a la cuando la tiene un campesino. El promedio de un integrante de una comunidad étnica en Colombia tiene alrededor de 14 hectáreas por persona, mientras que el promedio nacional, doctor Londoño, es apenas de 2.7, o sea, un colombiano tiene 2.7, mientras que hoy esas comunidades étnicas tienen el 14 hectáreas por persona, como le decía, tienen más del 30% de la tierra de Colombia, representan solo el 5% de la población y podríamos decir que son los mayores terratenientes del país. Entonces, pues la realidad que lo que está sucediendo en el Cauca, que sigue pidiendo más tierra, que en la realidad no la explotan, no la vuelven productiva, y adicionalmente ya son los mayores terratenientes, pues yo creo que es una pretensión no justificada, que lo que está buscando es volverse los mayores, que ya lo son los mayores terratenientes del territorio, para hacer un control, válgame la expresión de la misma palabra, un control territorial, que lamentablemente lo que estamos viendo alrededor de la parte alta del Cauca es que lo que tiene controlado eso son las rentas ilegales. Entonces, la preocupación es toda, porque allá confluyen una gran preocupación y una gran preocupación nacional, porque esas rentas ilegales está narcotráfico, microtráfico, minería ilegal, son corredores logísticos. Y cuando vamos a ver la explotación real de la tierra, pues no se hace de la manera adecuada y se está privando a campesinos, a personas vulnerables de tener más acceso a la tierra cuando ellos ya tienen hoy 14 hectáreas por persona en promedio, mientras que el ciudadano o el campesino colombiano normal a duras penas llega a 2.7 hectáreas. Bueno, esas son cifras absolutamente contundentes, senador. Esto no lo sabe el país, no se lo repiten suficientemente. Los grandes terratenientes de Colombia son los grupos étnicos. Y esa tierra, esa inmensa cantidad que tienen, no la aprovechan suficientemente. La función social de la propiedad no cuenta para ellos. Eso de hacer agricultura y de trabajar el campo les parece muy aburrido. Les parece mucho mejor dedicarse a la contemplación, pero siguen pidiendo más tierra y siguen presionando más la frontera agrícola y siguen mortificando a los campesinos regulares que sí quieren producir. Esta verdad hay que contarla. Y, senador, este movimiento indígena en el Cauca es unánime de los pueblos indígenas, porque estamos viendo grupos muy importantes. Aquí hemos tenido al aire un líder indígena muy significativo que dice que no participa en de esas mingas ni de esas formas de presión, que en los grupos indígenas o en los resguardos indígenas sí se necesita más presencia del Estado en esto o en aquello, pero que de ninguna manera están de acuerdo con estas manifestaciones, en últimas violentas, porque es ejercer violencia sobre la gente con la que estos grupos indígenas, que no sabemos, díganos usted, si son mayoritarios, no son mayoritarios entre los indígenas del Cauca. Pues doctor Londoño, lo que tengo claro es que hay un grupo importante de indígenas, no solo en el Cauca, sino también en Nariño, que no están de acuerdo con las formas y con las vías de hecho para poder exigir unas reivindicaciones sociales, algunas preocupaciones que tienen como comunidades. Sin duda alguna, yo creo que hay asuntos por resolver. Como Colombia, como
el país tiene asuntos por resolver con las comunidades indígenas, pero son las vías de hecho, no es la violencia, no es generando caos, no es buscando desestabilizar el camino para hacerlo. Y la realidad, cada día son más los grupos indígenas. Algunos tienen temor de alzar su voz, pero como usted bien lo dice, algunos que han tenido la valentía de hacerlo, no solo en los medios de comunicación, sino en diferentes oportunidades y escenarios, pues cada vez tienen más dificultades internas dentro de las comunidades, pero cada vez son más el número de indígenas que no están de acuerdo con las vías de hecho, con la violencia, con actos que podemos decir que en algunos casos se vuelven hasta criminales para generar la presión. Y adicionalmente, mire, doctor Londoño, es que estamos en pandemia. Muchos de los campesinos, de los comerciantes, de los agricultores que están en el Cauca, en el sur del país, en Nariño, e incluso en el norte, en el Valle del Cauca también, en el norte del Valle del Cauca, en el sur del Valle del Cauca, tienen una preocupación muy grande, y es que pues ahora pueden haber bloqueos, no va a circular los bienes, los alimentos, los productos, y tanto esfuerzo que han tenido que hacer los diferentes entidades productivas del país, la pequeña, mediana empresa y los campesinos, y ahora se puede venir bloqueos, paros, que lo único que va a generar es pues seguir afectando al pequeño productor, al pequeño campesino, al pequeño comerciante, y esto la verdad no tiene consideración alguna, pues con una reactivación que todo el mundo pide a gritos y que no los quieren dejar ni trabajar. En Cali estuvieron varios días los de la Minga. Primero, ¿cuántos son? Y segundo, ¿qué recuerdo dejan de su paso por Cali? Pues el número no lo tengo claro, doctor Londoño, le soy franco, se vio un número muy grande por todos los videos y la información que llegaba, pero pues, aglomerados en diferentes sitios, pero ahí en el Coliseo, pues le queda a uno un tufillo, porque lo que parece que hubo fue una gran fiesta, poca bioseguridad, distanciamiento social, no se veía mucho tapaboca, y la realidad, aunque las autoridades del municipio han negado que hubo una fiesta, pues los videos son claros, son contundentes, los bailes y el distanciamiento social no se veía, y adicionalmente pues sin tapabocas, sin ningún tipo de protección. Entonces preocupa que en la ciudad pueda haber un brote de contagio de coronavirus muy importante por esta situación, y yo creo que, no sé cuál era el número, pero yo creo que podían pasar de los 4.000 a 5.000, no estoy seguro y tampoco lo quiero exagerar, pero lo que sí es que estaban en una aglomeración, porque hoy están prohibidas que estén más de 20 personas en algunos sitios en la ciudad para poder incluso operar comercialmente. Las aglomeraciones de más de 50 personas están prohibidas en todo el país, y los señores habían en miles en un sitio, en actividades lúdicas que no se deberían de estar generando ni siquiera por ahí. Entonces les parece que están por encima de esta autoridad, doctor Londoño, y eso no puede ser así. Yo creo que tienen derechos, pero también tienen deberes y obligaciones, y es una irresponsabilidad que estén reunidos en ese número en una pandemia como esta y generando fiestas, reuniones, bailes, cuando lo que, pues, si quieren generar, digamos, una manifestación, nosotros todos somos respetuosos del derecho a la protesta, pero que lo hagan de manera ordenada y sin generar caos ni buscar desestabilizar el país. Senador Gabriel Velasco, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad y por estas reflexiones tan oportunas y tan claras sobre lo que significa la minga indígena, que al parecer hoy deja la ciudad de Cali rumbo a Armenia, después para Ibagué, después a Fusagasugá, después a Soacha, después a Bogotá, para coincidir o coincidencia con la movilización de FECODE y de los otros centros de paro para la ciudad de Bogotá entre el 20 y 21 de octubre. Muchas gracias, senador.